La Biblia dice que cuando los hermanos están juntos y en armonía, estar juntos no significa estar uno al lado del otro, sino poder estar unidos, a través de que todos tenemos el mismo sentir. Amar, buscar a Dios y mantenernos allí junto al Señor. Bendigo a cada hermano que nos está escuchando y que nos está viendo, y le pido a Dios que allí en el lugar donde ellos están, el Señor pueda tocarles en esta noche, pueda ministrarles. Una de las cosas que he aprendido, que la disposición de mi corazón es muy importante para lo que Dios tiene que hacer. Cuando usted recibe una palabra y su corazón está dispuesto, significa que Dios va a llegar allí a su alma, a su ser. No solo necesitamos el alimento de las cosas físicas y el alimento también para tener nuestra mente preparada, conceptos, ideas. Necesitamos que nuestra alma también tenga el combustible necesario para llevar adelante nuestra vida. Dios quiera en esta noche poder alimentar cada uno de nosotros allí, en esta alma que necesita ese combustible que viene de Dios, ese combustible que viene del cielo, y Dios ha venido a estimularte, a animarte y a fortalecerte. Así que en esta hora preparémonos para poder juntos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendigo a los hermanos de la iglesia allí, Catedral Emanuel. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bendigo al pastor Alberto, allí su casa, su familia. Estamos orando por él, que Dios en esta hora esté poniendo su mano y obrando y ministrando, Señor, aún sanidad sobre su vida, y también a los hermanos que están allí de la iglesia de Palermo, y a todos los amigos y aquellos que seguramente desde muchos lugares a través de las redes pueden conectarse. No les conocemos, pero pensamos que por algo Dios nos une y nos pone en el camino para poder serles de bendición y poder ministrarles. Esta noche quiero hablar de un tema muy importante para la vida de todos los cristianos. Quiero hablar de que en esta hora de la Pascua, hoy es el viernes de la crucifixión. Cuando hablamos de la crucifixión, hablamos de la cruz de Jesús. Es el acontecimiento más extraordinario de toda la historia de la humanidad. No hay otro acontecimiento tan importante en la historia de la humanidad como fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muchos decimos conocer la obra de la cruz, pero en esta noche yo quisiera tomar un momento porque es importante comprender la obra de la cruz, no solo conocerla. Sí, todos sabemos que Jesús murió en la cruz, pero vamos a tratar de que Dios abra su palabra para que podamos comprender la obra de la cruz. Quisiera en esta hora hacer una referencia. La Biblia dice que hay dos conceptos sobre la obra de la cruz bien definidos. Lo dice San Pablo a través de 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde se realiza esta diferencia? Está marcando dos tipos de personas: los que creen y los que no creen, los que reciben y aceptan y los que no reciben y se pierden. Pero en esta hora yo quiero hacer referencia, para introducirnos en el tema de la cruz, lo que se llama la pasión de Cristo, el momento donde el Señor es llevado allí a tomar la cruz, llevarla, y no solo llevarla, sino que ser crucificado sobre ese madero, sobre esa cruz.
todos los padecimientos y sufrimientos que atravesó desde el momento que es traicionado por Judas Iscariote durante la cena de la Pascua, donde el Señor advierte que allí estaba quien le había de entregar. Todo, desde ese momento hasta ser crucificado. A eso se lo generaliza y se lo llama la pasión. Según los evangelios, la pasión de Cristo incluye momentos muy especiales. El primer momento es la oración en el Getsemaní, el momento donde Él se aparta para estar solo, donde Él acepta en esa hora lo trágico de su destino, mientras los apóstoles que querían acompañarle se dormían por la presión espiritual de aquel trascendental momento. La carga que él estaba tomando era tomar todos los pecados, hacerse cargo de todo el pecado de la humanidad para llevarlo en él y crucificarlo. La traición de uno de sus discípulos, Judas Iscariote. La Biblia dice que lo señaló a Jesús con un beso. Y luego el Señor ya es separado de sus discípulos y tiene que renunciar a la defensa de sus discípulos. Sus discípulos querían defenderlo y el Señor no se los permitió. Luego viene la negación de Pedro. Luego viene el juicio entre Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, en el transcurso del cual se producen diversos episodios de burla, tortura. Cristo es azotado, se lo corona con una corona de espinas, y luego vienen los improperios que se le dicen burlándose de él. Se lo presenta a la multitud con la alternativa presentando a una elección popular donde se pide salvar a Cristo o a Barrabás. Barrabás era un rebelde, alguien que afectaba a la sociedad, delinquía, y la multitud salvó a Barrabás y no a Jesús. Luego viene el Vía Crucis, donde después de esa elección viene la condena a muerte, donde Pilatos se lava las manos y su esposa le da una famosa frase: no tengas nada que ver con este justo. Sabiendo que el Señor era justo, promueve entonces la condena a muerte. Y ahí viene el Vía Crucis, es el camino cargando la cruz, atravesando Jerusalén, actualmente llamada la Vía Dolorosa, hasta el Monte Calvario, allí en el Gólgota, donde tiene varias caídas, donde es levantado mientras es azotado con un sufrimiento extraordinario sobre su cuerpo. Viene el expolio, que es ser despojado de sus ropas, y luego viene la crucifixión entre dos ladrones, Dimas y Gestas. En verdad, recordar este momento y ver todo lo que el Señor tuvo que pasar para llegar a la cruz. Yo quise hacer referencia para que traigamos a memoria rápidamente todo el episodio de lo que se llama la pasión de Cristo. La pregunta que nace aquí es ¿por qué? Y la segunda es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Quiero comenzar con algo muy importante. La Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice en el libro de Ezequiel. En el capítulo 18, verso 20, dice: toda alma que pecare, esa morirá. Sobre el hombre
estaba establecida la muerte, la condenación eterna. No había posibilidades de salvación. No había posibilidades de revertir lo que había sucedido allí en el huerto de Edén, con la caída del hombre, con la desobediencia y el pecado. Algunos creen que Cristo vino a solucionar un pequeño problemita, un pequeño desacuerdo. No entendemos entonces la grandeza de la obra de la cruz. En Hebreos se nos dice, Hebreos capítulo 9, verso 22, que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Toda alma que pecare morirá, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiero hablarle en esta tarde, ¿por qué la cruz? ¿Y para qué? Dios necesitó traer a su Hijo, hacerlo nacer. El que era Dios igual a Dios, no se aferró a eso, sino que vino y se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder traer y restablecer algo que se había roto en una relación, era lo cual nos daba sentido a nuestro vivir. Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero algo intervino allí en el medio que rompió esa relación. Lo primero, que la obra de la cruz, y en el por qué y para qué, está en Colosenses capítulo 1, verso 20, dice, por medio de él, por medio del Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Jesús tomó en sus manos el poder reconciliarnos. La reconciliación es la acción, es el efecto de poder volver a unirse. Dios y el hombre estaban totalmente separados. Nuestra relación con Dios estaba rota. El pecado nos alejó y nos separó. Cuando la Biblia dice que usted y yo somos pecadores, no es un tema de haber hecho un acto malo. No. Es una condición y es una naturaleza. Por eso a veces decimos, bueno, tenemos algunas actitudes malas, hacemos algo malo, y si vamos a la iglesia vamos a mejorar un poco. No, le voy a decir, si usted tiene un perro, tiene un gato en su casa, ese animal tiene una naturaleza que lo condiciona. Si usted tiene un perro, no puede decirle a su perro, decí miau, hacete el gato, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque responde a la naturaleza. Nació perro, va a vivir como perro y morirá como perro. Y si tiene un gato es lo mismo. No va a poder hacer de perro porque es gato, porque tiene una naturaleza y responde a esa naturaleza. Yo le voy a decir que nosotros, dice la Biblia, Él vino a nosotros a darnos una oportunidad de vida para tratar con nuestra naturaleza, con esa naturaleza de pecado. Dios no dice, tú eres culpable. Dios no me dice a mí, Rubén, vos sos culpable. Dios me dice a mí, tú eres pecador. Tú eres pecador. Y Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Algunos dicen, bueno, pero estamos vivos. Sí, porque la Biblia dice
que cuando Adán pecó, lo echó Dios del huerto y no se murió. Cuando yo vivo en pecado, no significa que pierdo la esencia de vivir. Lo que he perdido es mi comunión. Y para Dios está muerto todo lo que no se relaciona con Él. Por eso, el pecado es lo que nos mantiene lejos de Él. El pecado es lo que nos mantiene bajo maldición. El pecado es lo que nos mantiene en una constante guerra con Dios. Tenemos una pelea directamente con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La cruz nos reconcilió y nos trae la gracia, porque es un regalo del cielo. Usted y yo no lo merecíamos, pero de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo para reconciliarte con el cielo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es lo que me acercó a Dios. La cruz es lo que me da la gracia de la salvación. Y cuando habla la palabra reconciliar, no solo me acercó y me arrimó cerca de Dios, sino que la cruz me habilitó para tener comunión con Dios. Cuando habla de que Él nos reconcilió, nos lleva a esa reconciliación. Nos dio, dice la Biblia, un espíritu. No solo me perdona, me libera de una naturaleza pecadora. Algunos dicen, desde que va a la iglesia es más bueno. Eso no existe. Cuando mi padre llegó a la iglesia, él tenía una carga emocional de pecado extraordinaria. El día que se encontró con Cristo y él entró en nuestro hogar, él era un hombre diferente, totalmente diferente, porque Dios quitó la carga y quitó aquello que lo incitaba. Era esa vieja naturaleza de pecado y lo transformó en una nueva criatura. ¿Sabe qué? La Biblia dice, y por cuanto sois hijos, lo dice en Gálatas 4:6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que puso en cada uno de nosotros en esa reconciliación una nueva naturaleza, una nueva esperanza, una nueva vida. Me permitió tener un antes y un después, comenzar a tener una vida nueva, ya no relacionada con el pecado, sino relacionada con Dios, y me dio un espíritu en la cual me dio una comunión con Él, que dice, el cual clama Abba Padre, significa Abba Padre, papito mío, es el diminutivo cariñoso de papá, es papi. Tu espíritu se relaciona con el Espíritu de Dios, y ese espíritu que Dios puso, ese Espíritu Santo dentro tuyo, le dice papi. Cuando un hijo le dice a su padre papi, es alguien que está muy cercano y está unido más que por los lazos, también por el amor, por el afecto y por el cariño. La cruz de Cristo, ¿por qué y para qué? Vuelvo a repreguntarme. La Biblia dice que Dios vino también a restaurar ciertas cosas que estaban rotas y estaban en manos equivocadas. Colosenses capítulo 2, verso 14, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No sé si usted se da cuenta, pero un acta, algo que está decretado y que nos era contrario, es un documento oficial en el que una autoridad certifica un hecho o lo autoriza a ese hecho. Lo que estaba determinado para nosotros, para ti y para mí. No solo
tenía dominio sobre mi vida, sino que tenía derecho legal. Quiero mostrarle algo en esta tarde muy interesante. ¿Por qué Satanás esgrime derecho legal y autoridad sobre la tierra? Porque cuando el hombre pecó, lo que estaba sobre el hombre dominaba sobre el huerto del Edén. La autoridad pasó a las manos de Satanás. Le voy a mostrar algo muy interesante para que lo comprenda. Cuando Jesús es tentado por Satanás, es llevado allí al desierto en la tentación, dice en Lucas capítulo 4, en el versículo 5 y 6, para que usted lo vea y vea qué interesante que es esto, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Satanás lo lleva a Jesús en la tentación y le muestra toda la tierra, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Chan, amada iglesia, el diablo tenía en sus manos el derecho legal, porque cuando un rey vence a otro rey, se queda con todo lo que les correspondía a ese rey. Eso hizo Satanás, lo que nos correspondía a nosotros, que había sido entregado por Dios en el huerto del Edén antes de pecar. Con el acto de pecado se lo entregamos a él. Por eso toda la tierra sufre. Por eso dice la Biblia que gime esperando la redención, esperando el cambio. Porque el pecado no solo nos trastornó la intimidad con Dios, trastornó todo. La tierra comenzó a producir espinos, vino la enfermedad, vino la muerte, vino todo esto que estamos viviendo, todo esto lo que nos condicionó y nos causa todo esto que trae la maldición del pecado. Pero aún así, el diablo iba más allá. Tiene planes pergeñados de antemano. Así esos planes ejecutados en el infierno. Quiero que piense algo en esta hora. Hay 3 agendas en mi vida que todo el tiempo tengo que pelear con ellas. Yo tengo un plan de vida y tengo una agenda personal, como cada uno de ustedes. Veo en la Biblia que Dios tiene una agenda, quiere bendecirme, pero dígale que está ahí, el diablo también tiene su agenda. Y él viene para matar, hurtar y destruir. El diablo dice: tu familia siempre será borracha. Mi familia venía en esa catástrofe. Mi abuelo, 30 años de alcohólico. Algunos tíos también tomaron el mismo camino. Tu familia será suicida. Hay un suicida, se suicidó un tío, una abuela. Una constante. Tu familia siempre tendrá ataduras sexuales. En tu familia siempre habrá miseria, pobreza, dolor, tendrán enfermedades, vivirán en tormentos. Actas de maldición personales, actas de maldición familiares. La Biblia dice que Él es el acusador de los creyentes y dice que nos acusa día y noche. Pero la palabra de Dios dice en esta hora que Dios murió en la cruz. ¿Por qué y para qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que estaban contra ti, que nos era contrario. La Biblia dice, los quitó del medio. ¡Wow! Cuando yo miro a través de Jesús esas actas contrarias, eso que el diablo ha pergeñado, ese plan que tenía, se desvanece. No lo puede hacer cumplir, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Esta palabra es para alguien que está peleando en su familia,
en su hogar en esta noche, esa acta que era contraria, a eso que ha creado una atmósfera que todos te dicen tus hijos van a ir para acá y van a ir para allá, eso que te ha rodeado siempre, la miseria, la pobreza, el dolor, eso que siempre has estado viviendo en medio de tormentos, eso que has estado siempre condenado, pareces, por una enfermedad. En el nombre de Jesús, por los méritos de la cruz de Cristo, toda acta contraria es quitada y es sacada del medio. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Por supuesto, yo no puedo con el diablo, pero a través de los méritos de Cristo, ¡wow! Y a través de la obra de la cruz, Él sabe que usted y yo somos redimidos. Y en esta hora tenemos algo maravilloso. Hemos sido reconciliados con Dios. Por eso, para el que no cree es locura, pero para usted y para mí la obra de la cruz es poder de Dios. Qué buena hora para establecer ese poder de Dios. Permítame darle una tercera referencia. La Biblia dice que Dios no solo me reconcilió, no solo quitó lo que era contrario y había sido pergeñado contra mí y contra usted, sino que despojó a los principados. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principado. Estos se especializan en oprimir territorios específicos, lugares vitales, de países, de ciudades y de pueblos. La actividad que produce Satanás con estos principados es esclavizar, dominando y sometiendo. En Daniel capítulo 10 dice, el príncipe de Persia le había salido al encuentro del ángel que traía la respuesta a la oración de Daniel. Los principados son los que impiden que las bendiciones y las respuestas a veces lleguen. ¿Te has puesto a pensar en esta hora? Los principados son los que estorban la comunión de los santos, a veces poniendo disensión, trayendo contienda. Oh, el diablo es un enemigo inteligente y sabe cómo retener lo que Dios ya ha conseguido en la cruz y nos ha dado. Pero también dice que no solo despojó a los principados y a las potestades, también a las potestades. Potestades se refiere a géneros de maldad y a los demonios consignados para esos pecados. Es lo que indica un esfuerzo concentrado hacia el aumento de ciertos males que se multiplican en forma exponencial. Recuerdo hace unos meses atrás, un año atrás, estábamos con una frase, ni una más, refiriéndonos al abuso sobre las mujeres y las mujeres que son asesinadas por sus maridos. Parecía que se había y se ha convertido en algo común, normal, como que se establece y se daba en una forma cuantiosa. ¿Qué se cree que hay detrás de eso? Hay algo del mismo infierno, hay una potestad que concentra un esfuerzo de maldad. Las potestades afectan a las familias. Cuando éstas se inclinan a pecados en forma particulares. Por eso a veces no nos damos cuenta, pero cuando el diablo quiere establecer su dominio
los matrimonios son quebrados. Y el diablo quiere establecer su dominio sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice, despojando a los principados y a las potestades. Así que ese matrimonio quebrado va a ser vuelto a unir. Se va a unir en el nombre de Jesús. Esos hijos que han entrado en una rebelión y en un estado de rebeldía, van a ser libres. El drogadicto va a ser libre de su adicción. Dios va a empezar a restaurar el dolor de la pérdida. Y la tristeza va a ser cambiada. Ese alcohólico fue quebrado y va a quedar anulado por la cruz de Jesucristo. Yo lo vi suceder en mi familia. Mi abuelo fue 30 años alcohólico. Pero yo viví sus últimos días cuando él se entregó a Jesucristo y aquello que había estado su vida, toda su vida, fue quebrado por el poder de la cruz. Él fue libre y él partió con Dios, habiendo tenido una experiencia con ese Jesús de la cruz que lo hizo libre de una atadura que había tenido durante toda su vida. Esa miseria, esa pobreza, esa escasez va a caer derrotada, porque lo que Cristo hizo en la cruz, dice San Pablo a través de esta escritura, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Pensaron alguna vez que la cruz podía ser la escena de un triunfo? ¿Por qué el apóstol pone a la triunfando? Permítame mostrarle algo. Es algo muy interesante. La palabra triunfo. Cuando un general romano había realizado grandes hazañas en un país extranjero, su más alta recompensa no era el botín que recibía, sino era que el Senado de Roma decretaba su triunfo. En cierto día que se prefijaba, las puertas de Roma se abrían de par en par, todas las casas decoradas con ornamentos, el pueblo se subía a las azoteas de las casas y se agolpaba en grandes multitudes a lo largo de las calles de Roma. Se abrían las puertas y pronto la primera legión comenzaba a desfilar con sus estandartes, tocando sus trompetas. El pueblo veía a los guerreros cuando marchaban a lo largo de las calles al regresar de sus campos de batalla, teñidos de sangre. Después que la mitad del ejército había desfilado, los ojos se posarían en uno que era el centro de toda la atracción, transportado por una noble carroza tirada por caballos blancos, iba un erguido que era el conquistador. Iba coronado con la corona de laureles. Encadenado al costado de su carroza iban los reyes, iban los valientes de las regiones que ese conquistador había conquistado. Inmediatamente detrás de ellos iba el botín. Allí se llevaba el oro, la plata, el marfil, el ébano, hasta las bestias de los diferentes países que él había sometido a través de su conquista. A continuación iba el resto de los soldados, los hombres valientes, todos ellos compartían el triunfo de su capitán. Y después de todo, iban los grandes emblemas pintados, donde estaban redactadas las grandes victorias del guerrero. En uno de ellos
había un mapa gigantesco describiendo los ríos que había atravesado, los mares que habían surcado, lo que habían tenido que caminar y hacer para llegar a semejante conquista. Todo estaba representado en un cuadro y la gente gritaba, gritaba, gritaba al ver el memorial de ese triunfo. Luego se cerraba la retaguardia con un sonido de trompeta que acrecentaban la aclamación de la muchedumbre. Era un día noble y especial para la antigua Roma. Esto se hacía porque los niños no iban a olvidar nunca esos triunfos. Calculaban sus años por el tiempo transcurrido entre un triunfo y otro. Se lo celebraba. Era un día especial. Seguramente el apóstol San Pablo había participado en alguno de estos triunfos y toma como una representación de lo que Cristo hizo en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Pensaste alguna vez que la cruz podía ser la escena de un triunfo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La religión puede mostrarnos la pasión, el sufrimiento, pero el para qué y el por qué es lo más importante. Había un himno que cantábamos y decía: oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi triunfo será. Y algún día vamos a ver al Señor y vamos a poder descubrir como iglesia la gloria, el poder, la autoridad y la conquista de mi Jesús. Cuando yo leía y pensaba en esto, decía: Señor, poder ver que tú triunfaste en la cruz del Calvario y que hay despojos de esa batalla, es que todo principado y toda potestad, oh Dios, tú le ganaste, tú le ganaste. Significa que Jesús es más poderoso. No hay nada sobre esta tierra que pueda con él. Y él no tiene que volver a hacer un sacrificio. Ya lo hizo una vez y para siempre. Nos reconcilió, quitó las actas que eran contrarias y despojó los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esta hora parece que el coronavirus ha tomado un lugar preponderante, pero Jesús es más poderoso y ya lo venció en la cruz del Calvario. Leía una escritura y con esto termino en esta hora. Dice Hebreos capítulo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué muestra? Cuando él dijo consumado es, en esa cruz, la tarea fue terminada. No quedó nada, no quedó ningún lazo, no le quedó ningún cabo. El diablo quiere decirnos que no hay pequeñas cosas. Todo estaba terminado. Dios dice que por el gozo puesto delante. ¿Se preguntó alguna vez cómo el gozo puesto delante? ¿Por qué? ¿Por qué el gozo puesto delante para sufrir la cruz? Porque Jesús
cuando enfrentó la cruz, estaba pensando en el resultado final. No estaba pensando en su persona, estaba pensando en usted y en mí. Él estaba tratando de lograr el propósito por el cual el Padre Celestial lo había enviado. Salvarme a mí. Salvarlo a usted. Y cuando dijo consumado es, dijo, la tarea que el Padre me encomendó fue terminada. Esta noche, qué hermoso es que usted y yo podamos conocer a este Cristo maravilloso de la cruz. Para el que se pierde es locura, pero para aquel que le abre su corazón y le dice, Señor, yo te necesito, para usted y para mí que creemos es poder de Dios. Iglesia, diga conmigo, para mí es poder de Dios. Quiero invitarlo a orar conmigo un momento. Decirle en esta noche, Jesús, gracias por la cruz. Gracias por entregar tu vida para reconciliarme con el cielo, para que en esta noche tú, oh Dios, me permitas librarme de todo pecado. Si aún usted está ahí dubitando y yendo entre dos pensamientos, dígale al Señor, te pido perdón por mis pecados. Por la obra de la cruz, soy libre, soy perdonado. Toda naturaleza pecaminosa, me arrepiento de ella y pido tener nueva vida en Cristo. La sangre de la cruz me hace libre de todo pecado y de toda maldad. Diga, viene a mí el Espíritu Santo de Dios, el cual clama desde dentro mío, papito mío, ese Dios cariñoso. Quiero orar por algunos hogares y repita conmigo, toda acta contraria, todo decreto, todo lo que el diablo ha pergeñado en el infierno para mi casa, para mi familia, para mi vida, esta noche es quitado del medio. Todo dominio y derecho legal que el diablo ha querido esgrimir y mantener para mantener presa mi casa, mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos, mis nietos, mis padres, mis abuelos, mis tíos, en esta noche son libres en el nombre de Jesús. Esta hora es quitada del medio porque Dios la anula por el poder de la cruz para la gloria de su nombre. Y esta noche he despojado todo principado y toda potestad, porque mi Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Oh, esta hora alabo a Dios, le doy gracias por esa cruz y sé que en ella está mi salvación, en ella está mi esperanza y en ella está el cambio para mi vida y mi transformación. Muchos que en esta hora están viviendo momentos de enfermedad, momentos de dolor, reprendo esa enfermedad, la echo fuera, porque en esa cruz fue clavada. Por su llaga fuimos nosotros curados. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Reciba libertad, una atmósfera espiritual de atadura, una atmósfera de tristeza y angustia se va ahora en el nombre de Jesús, porque los méritos de la cruz de Cristo tienen poder para libertar. Esta noche cada hogar será bendecido, será llevado más allá de un pensamiento y una idea. Es el Espíritu que promueve el poder de la cruz al transformar y cambiar la atmósfera de un hogar. Se va la maldición y viene la bendición del cielo. Dios la establezca sobre tu vida. Y en esta hora, recíbela.
¿Sabe por qué la obra de la cruz, según la Biblia, es la gracia del cielo? Es un regalo. No significa que usted y yo lo merezcamos. No es una cuestión de merecimiento. Es para que cree. Para el que no cree, como dije al principio, es cura. Pero para nosotros los que creemos, es poder de Dios.